¿Qué dice mi gente? Muchas gracias a todos los que están al pendiente de este canal de mierda, con este contenido de mierda, compadre, que entre más mugrero les ponga, más like le dan y más lo reproducen. Entonces, muchas gracias a todos locos por suscribirse al canal, por consumir este contenido. Y a toda la gente de YouTube les recuerdo, compadre, que todo esto es un video recreativo. Nada de lo que tú vas a ver es real. De hecho, ella tampoco es real, es una farsa. Todo lo que ustedes van a ver aquí es totalmente montado. Nada de lo que tú ves en este canal. Nosotros traemos actores desde Hollywood, como te he repetido 1,000,000 de veces. Y tú sabes por qué te tengo que decir todo este tipo de cosas, ¿verdad? De que esto es actuado, de que esto es... Pero porque sí es realmente actuado. O sea, tú sabes por qué, ¿verdad? Aquí sí sabes por qué, hijo de tu mamá. No tengo que explicarte porque tú que eres universitario y bueno, ¿para qué me peleo contigo? Gracias a todos, compadre. Y también quiero agradecer a la banda de Productive Media que son los que están haciendo posibles este podcast, que ya tenía yo tiempo pensando en este podcast de temas un poco más turbios, que la neta pues es complicado, güey. ¿Por qué es complicado? Porque pues son las vidas personales válgame la redundancia, de las personas, güey. O sea, son cosas que ellos pasaron, que ellos vivieron y que ahora lo vamos a plasmar aquí. Para que sepas que esto, pues, no es un juego, carnal. O sea, que debes de tener mucho cuidado. Y pues bueno, comadre, muchas gracias por acompañarme. ¿Cómo has estado, comadre? Muy bien, gracias a Muy Dios. bien. ¿Puedes darle tu nombre a la gente, comadre? Mi nombre es Paola Noriega Reina. Paola Noriega Reina. ¿Cuántos años tienes, Paola? 23 años, gracias a Dios. 23 años, comadre. 23 años bien vividos, por lo visto, va. ¿Algo? Bastante. Pues sí, algo sí. ¿De dónde eres, Paola? De Rancho Viejo, Guadalupe, Nuevo León. De Rancho Viejo, Rancho Miedo, ah. Ahí. Está prendida, comadre, Rancho Viejo. Ok, la gente que sepa, mi comadre, ¿cuánto tiempo estuviste anexada? Pues la verdad es mi primer anexo. Apenas tengo 4 meses. 4 meses que estoy internado y la verdad es algo, pues no sé cómo decirlo, es algo que yo ya lo necesitaba, ¿no? Porque pues No te apures, comadre, todavía ha salido todo. Fuimos por la patrulla por ella, pero por tiempos, obvio tú entiendes, no son los tiempos indicados, pero yo tuve el gusto de haber grabado con ella el anexo. Ahí tú puedes checar el anexo pasado cuando se subió del anexo de mi comadre. Comadre, platíqueme primero, ¿cómo fue su infancia, comadre? pues mi infancia la verdad es algo triste, ¿no? El perder a mi madre, pues sí me afecta mucho, ¿no? Incluso pues a mis 23 años aún me hace mucha falta, ¿no? Mi mamá. Y sobre todo pues por el hecho de que pues ya no viví con mis hermanas, ¿no? Ni con mi papá, me fui a vivir con una tía, ¿no? Y pues tampoco no fue nada grato, ¿no? Vivir con mi tía. Ok, pero tú crees que a raíz de lo del consumo viene por la pérdida de tu mamá. Pues, pues en parte sí, en parte no. Sí, porque pues no es lo mismo, no tengo la misma atención o los mismos cuidados ni por parte de mis hermanas ni de mi papá, mucho menos de mi tía. Este, el que, pues, cuando vivía con mi tía, no, mi tía me tenía como que cuidada de más, ¿no? Y no me dejaba hacer nada. Entonces, salgo de la casa de mi tía, no, porque me le escapé y me voy a vivir con mi papá y mi papá pues no toma una rienda sobre mí, me deja hacer todo lo que yo quiero y pues me hace como que pues me hizo falta. Y ahorita entendiste tú el tema de la sobreprotección, o sea, o sea, me da gusto que digas eso, porque hay muchas personas que no entienden eso es como una de las raíces más grandes del consumo, la sobreprotección, o sea, los papás sobreprotectores. ¿Tú crees que tu tía fue así? Sí, fue muy sobreprotectora, pues a mí me decía que por el hecho de que le había dicho a mi mamá que antes de fallecer le había dicho que me iba a cuidar muy bien, ¿no? Pero yo siento que no me dejaba ni salir allá afuera a la banqueta de la casa, o sea, era mucho lo que me sobreprotegía mi tía a mí, y a veces pues me invitaban las compañeras de la secundaria de que vamos al cine o quinceañeras, yo no iba a las quinceañeras, llegué a ir como a 2, 3, como de 20 que tuve.
O sea, pero sí te compraban todo, te daban Sí, todo. tenía todo manos llenas con mi tía, nunca me faltó ropa, comida, viajes, tuve muchos viajes cuando vivía con mi tía, muchos viajes, conocí muchas partes, playas y... Sí, es que ese es un tema muy curioso, comadre, que la neta, pues muchas personas no saben que la protección también es algo dañino. O sea, realmente las personas que es un porcentaje muy alto, híjole, es que hay temas que no puedo decir, pero la primera es la sobreprotección y el segundo es el abuso, es algo tan impresionante. Pero la sobreprotección, comadre, todo te Pues daban. todo me daba, ¿no? Entonces me salgo de la casa de mi tía y me voy a vivir con mi hermana la mayor, ¿no? Y con otra tía, pero la que me cuidaba ahí era mi hermana la mayor. Ahí, ¿Por qué si te daban todo? ¿Por qué querías salirte, güey? no sé, quería conocer el mundo, ¿no? Yo veía veía que mis amigos salían y yo también quería salir. Y mi tía, no vas a salir. No, es que eres muy cabrón y si te sales y te pasa algo, entonces no me dejaba hacer nada. Ni tareas en equipo, no me dejaban ni ir a hacer tareas en equipo. ¿Cuántos años tenías cuando tu mamá se fue? Tenía 8 años. 8 años, y a los 8 años te recoge tu tía y fue cuando empieza con todo No, esto. desde antes de que mi mamá falleció, es que a mi mamá le detectaron cáncer de mama. Entonces, no sé si fue una manera de evadir su enfermedad, el querer ser un poco más libre, ¿no? Sin responsabilidad de nosotros y a mí con chantajes me mandan a vivir con mi tía. A como quien dice, a pasar unas vacaciones con ella y me quedo ahí con ella. Desde entonces, pues mi mamá vivió un tiempo con mi tía y conmigo, pero era cuando a mi mamá le mocharon un seno, le quitaron un seno y ese tiempo vivió mi mamá con nosotros. Me tocó a mí cuidarla y todo. Ok, y tú sentías así como que, me están sobreprotegiendo, o es de que quiero salir, nada más, me Sí, imagino, ¿no? quiero salir. Y buscaste novio. ¿Cuántos años tenías cuando saliste con tu tía? Yo me salí de la casa de mi tía a los 15 años. Terminé la secundaria y tiempecito después me salí de la casa de mi tía. ¿Y qué hiciste? Pues cuando me voy a vivir con mi hermana, me meto a estudiar la prepa. Estudié la prepa un tetra nada más y en la prepa pues conocí amistades y empecé a tomar. ¿Qué prepa estuviste, hijo? ¿Mandé? ¿En qué prepa estuviste? Si quieres decirlo, si no, no. Pues estuve en dos. Estuve en el Nuevo Reino de León, ahí estudié un tetra y luego me cambiaron a la Metropolitana del Centro. Ok. Y ahí conociste el alcohol y todo. El alcohol sí, pues yo me empecé a drogar, empecé a fumar marihuana a los 13 en casa de mi tía. Un primo me dio un primo hijo de mi tía me dio la facilidad De consumir. de consumir. ¿Y de chiquita qué sentiste cuando lo consumiste? No, pues me sentía relajado, no sé, pues me sentía como que relajada y me da mucha hambre. Sí, claro, pues nada te bajaba bien seguido. Sin frenos. Y luego, comadre, o sea, ¿dónde empezaste ahora sí ya con el consumo mayor? ¿Tuviste novio? No, de corta edad no. Tuve novio hasta los 17. Hasta los 17. Es que esa es corta edad, nomás Bueno, que como tú pues estás sí. chavita, tú todavía piensas que ya viviste mucho. A los 17 tuve un novio y era una persona mayor que yo, mucho mayor que yo. ¿Cuántos años tenías? 53. Hijo de su puta. Sí, 53 años. ¿Y a qué se dedicaba ese vato? ¿Podemos hablar de él? Claro, es contratista. Ahorita no sé a qué se dedica. Pero te dijo el vato, ¿quieres ser mi novia así de huevos? Sí. Hijo de su puta No, madre. pues empezamos a salir pero en ese tiempo ¿Cómo que a salir? O sea, salían y salían de la mano, que pues era tu papá, güey. Pues sí, teníamos citas y todo. Tenían citas, ¿y a dónde te llevaba, güey? Pues me llevaba a comer y me sacaba a comprarme cosas y todo eso. Llegué a vivir un tiempo con él. O sea, si era una relación así de que iban de la mano, así papá e hija, güey, así. Sí. Papá, hija. Sí, no mames, güey, 57 años era tu abuelo.
Ok, y pasó todo lo que tenía que pasar con ese señor, me imagino, Eh, güey. pues sí. Hijo de tu puta, madre. Ok, güey, y luego, ¿qué te compró, güey? O sea, ¿qué te dejó, güey? ¿Carro, qué, güey? Pues yo pendejamente, sinceramente, empecé a consumir más. Cuando... Ah, el vato era acá. No, él no. Cuando lo conozco a él, yo ya me drogaba. Entonces, así con Cristal. Este, cuando lo conozco a él, yo ya era bien loco. De hecho, cuando empiezo a andar con él, yo me dejo de drogar. Entonces, tenemos problemas y a mí me da pues, una depresión, ¿no? ¿Pero Por qué él. problemas puedes tener con él? ¿Que te regañen porque no hiciste la tarea? ¿O qué, güey? ¿Era No, casado? no. Tenía Ten- hijos, pero no era casado. Vivía solo, Completamente solo. solo. ¿Y tú fuiste a su casa? Sí, un departamento. ¿Estás segura que vivía solo? Sí, segurísima. A sus 57 años. Sí, completamente segura. Pues yo vivía con él. Ah, sí viviste con Un él. tiempo viví con él, me fui a vivir con él. Tuvimos problemas, y yo conozco, pues me voy de loquera, ¿no? Me voy de loquera y en una de esas loqueras, me embarazo. Y él me vuelve a buscar y, y duramos como una semana, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que estoy embarazada. Dice, no, pues yo no puedo tener hijos, ¿no? Ah, público difícil, que dijo, yo no puedo tener hijos, ya los traigo de salva, güey, con 57 años. No En mames, güey. polvo de... Sí, pues ya le aventaba pura leche nido, güey, en polvo, güey, no mames. O sea, quedaste embarazada de un vato en una en fiesta. una fiesta. Es que hay tantos pinches temas que tengo que hablar contigo, comadre. ¿Cómo y desde cuándo, comadre? Al grano, vamos. Ajá. No hay pedo, va. No, no hay pedo. ¿Desde cuándo te empezaron a gustar las mujeres, güey? Pues las mujeres siempre me han gustado. Desde que yo estaba chiquita, siempre me ha gustado vestirme como niño, ¿no? Siempre, siempre no. Pero como que mi miedo a salir del closet. Sí, claro, va, es que Y es complicado. más porque pues mi papá no acepta ese tipo de relación. Sí, no acepta esa relación, ¿no? Pero pues tengo una mayor que se casó con... Mi hermana la mayor se casó con una mujer. ¿En dónde? No, no estuve presente en esa boda porque pues andaba de lo que era. Fue una hija de tu madre, pero fue una boda real. Ah, sí. Nací ante, ¿dónde? ¿En Sí, Saltillo? ¿En dónde? aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. ¿Tú crees que se casó? ¿Se puede? Pues se casó. Ah, bueno, yo te voy a creer porque la neta ignoro un poco, pero no sé si se sabía. Pues mi hermana se casó. Ah, Se casó, bueno. hubo fiesta y todo. Fui invitada, pero no asistí. Y luego, comadre, entonces, estabas tú con el vato. Esa historia es que no vamos a acabar nunca, güey, contigo. Estabas con el vato, con el señor, con tu papá. Ajá. Y luego vas a una fiesta, güey. Sí, nos peleamos, y, y me deja de hablar y lo busco, no me hace caso y pues yo dije, ay, pues tampoco te vas a estar rogando, ¿no? Soy demasiado joven para estarte rogando. No, y pues pues empiezo a agarrar cotorreo otra vez, me empiezo a drogar otra vez y pues dar la casualidad que voy con una amiga, nos invitan a una quinta, vamos a la quinta y ahí ahí me crucé con todo, Ok, o sea, me metí de todo, sí, pues hasta te la metiste, comadre, güey, pues. Está con los perros y todo, el hijo de su pinche madre. casi, No te creas, comadre. Bueno, y luego, comadre, agarró usted. ¿Y sabes quién es el papá, güey? Sí, claro, claro que sé quién es el papá. Se hizo cargo. No, no, yo me hice cargo de mi hija desde el embarazo. Y cuando vas con el señor y le dices, sorpresa. No, pues, No, la neta no te pasó por la mente así decirle, es tuyo. La neta. al chile sí, la neta sí, pero disculpo por la palabra. No, la neta sí, pero pues me dijo, no, yo estoy operado y... No, pues empezaron todavía más problemas con él. Y a él sí lo quería mucho. Le tomé mucho cariño, ¿no? El trato, ¿no? Pues claro, pues te El compraba trato. todo, güey. No tanto el que me comprara todo, ¿no? La atención, el trato. Yo soy una mujer, pues no me humillaba. Así tal cual, no me ofendía. Siempre trataba
cuando andaba yo por abajo, él siempre trataba de levantarme mi ánimo, ¿no? Pues, pero pues también yo soy, disculpe, perdón por la palabra, no, también pues soy cabrona, ¿no? Sí, no pasa nada, tú suéltate. Ok, pero le dijiste, ¿sabes qué? El vato es tuyo. ¿Y qué dijo? Ni madre, no es mío. No, yo estoy operado. De que, what? Y pues dije, no, la fiesta, va. Pues fue la única vez que tuve relación fuera de mi relación con él. Dije, no, la fiesta. ¿Y quién te daba el dinero para el consumo? Pues en ese entonces yo trabajaba. ¿En qué trabajabas? Pues casi siempre me gustan mucho las motos y la comida, la gastronomía. También estudié. ¿La qué? La gastronomía, perdón. También estudié un tetra gastronomía. Pues siempre me he buscado trabajos así en restaurantes o puestecitos y así. En ese tiempo trabajaba en un puesto de tacos a vapor, muy famosos, ahí por mi casa. Bien gastrónomo eso. Estabas ejerciendo. Sí. ¿Y las motos qué tienen que ver? O sea, ¿fuiste mecánico o qué? No, las motos pues también porque llegué a trabajar de repartidora, he tenido mi moto, pero pues con el consumo pues perdí todo. Ah, tenías tu moto. Yo tenía mi ¿Quién moto. o sea, el señor te regaló tu Itálica? Era una Honda, déjame decirte. Era Pero una Honda. ¿qué cilindro era? Era un cilindro pequeño, pero pues para ser mi primer moto. Sí, pues Y regalada, a lo dado no se le ve helado. No, ¿cómo no, comadre? Es que tú traes todo el chiste del sugar, comadre. Te regaló tu moto, el vato. Ok, te regaló tu moto y también te daba el consumo, no me mienta. No, la verdad, sinceramente, él no. De hecho, cuando andaba con él y de repente que, oye, me antojaba consumir, lo hacía a escondidas de él. Pero siempre se enteraba. ¿Y qué te decía? ¿Qué onda, güey? Sí, pues sí, me regañaba, me castigaba de... ¿Cómo te castigaba, güey? No, pues no. ¿No te daba domingo? No, no me daba mi domingo. Ok, te castigaba el vato, no te daba lana ni nada y tú trabajabas. Pues siempre trabajaba aunque estudiara con él. ¿No te daba tanta lana entonces o qué? No, sí, pero pues a mí también pues, me ¿Cuánto te gustaba. daba, comadre? A ver, de la neta. Pues por semana sí me andaba dando, yo creo unos 5 por semana, sí, de lo que le pedía a veces entre semana. Es que ya con 5,000 pesos por semana no trabaja, comadre, no me mienta. No, sí, en serio. No Estoy me seguro estás que mintiendo. compraste, te dieron tu Mortálica y te caíste y ya no la usaste, güey. No, ¿Cuántas veces te caíste? de la moto como unas 4 veces. Pues claro, y ya no jaló, entonces con los 5,000 pesos vivías. No Pues pasa sí. nada, compadre. Pues ya sí, soy sabes, muy no. gastona, no me gusta gastar el dinero en puras mensajes. Ok, O sea, no. eran como 20,000 pesos mensuales. ¿Qué chingado hiciste? Te lo fumaste todo, güey. Me lo fumé. Sí, me lo fumé. Como me fumé todas mis cosas. Con 20 bolas mensuales. No mames, Me compadre. llegó hasta a regalar una camioneta, por eso me la quitó. Me dijo, no, pues. Esa me la quitó la camioneta. Sí, no le alcancé a poner a mi nombre. no son regalos, son como préstamos, comadre. Pero sí te entiendo, comadre. Entonces, ¿en ese entonces ya te gustaban las mujeres? Sí. ¿Y No, cómo y les- de hecho él sabía, ¿no? Que me gustaban las mujeres. Él No sabía. me digas que le invitabas a una amiga. No, nunca hice eso. No te creo nada. No, soy muy celosa, nunca hice eso. Pero sí sabía que me gustaban las mujeres. Más que él. Sí. Sí entiendo. Es que el poder económico es fuerte, comadre. O sea, la neta, la mujer confunde cuando es amor, cuando es dinero. Llega un punto en Muy el que el ser cierto. humano se confunde y dice, caray, ya no sé si lo que quiero es El dinero. El dinero o el Sí. amor. Porque, güey, 5,000 pesos por semana te daba, güey. Estoy seguro que nomás te echaba un palo chingado, ¿va? Y sí, al chile sí. Pues sí, pues a veces ni lo veía en toda la semana. Uno al mes. Con la pinche curiosidad. No, ¿Qué sí me te echaba- hace, güey? Sí, me hacía Esa- 2, 3 de eso. Me echaba 2, 3 de. ¿Qué te hace, papá? Papá y Epeto, güey, que no mames. No
te creas, comadre. Entonces, te gustaban, él sabía que te gustaban las mujeres y no te decía de que, pues invita a una amiga. Sí, pero no, yo era muy celosa. Sáquelo, comadre, no eche No, sí, en mentira. serio, no, nunca sería eso. Y tenías novia. No tenía novia, pero sí, pues sí, de repente me daba mis escapadas con una que otra muchacha. Lo tuyo eran las mujeres. Ok, comadre. Es que tanto que tenemos que hablar, comadre, pero vamos a darnos el tiempo. Claro. Ok, ¿tuviste una novia mujer Sí. teniendo al viejito? Bueno, en sí, bueno, no lo considero novia. Novia, sí, no. Entonces, ¿qué era? Era Un como que... culito nomás, Sí, una nalguita. una nalguita. Tuve varias. Novias así formales, tuve dos. Novias formales dos. De que le dijiste, ¿quieres ser mi novia? Sí. Y luego el viejito sabía. Pues cuando tuve esas dos novias, yo con él ya no tenía contacto. Pero te mandaba tus 5,000 pesos. No, pues perdí el contacto con él. Y no te mandaba dinero. Ya como que... Pues es que después de lo de mi embarazo, él como que ya no me quiso aceptar, ¿no? Él, como quien dice, el engaño, para él fue algo muy fuerte el engaño, ¿no? Como que le di en su mero ego, ¿no? Pero pues él sabía que salías con mujeres. Pues yo digo que sí. De mí no, de mí no sabía, pero pues yo digo que sí sabía. Que sí se daba la idea, ¿no? ¿Por qué, comadre? ¿Por qué crees que sí? Suéltalo. Porque yo siempre estaba con amigas, siempre. O sea, cuando no lo veía a él, siempre estaba con una amiga o con varias amigas. Y a veces pues me marca, ¿dónde estás? No, estoy en un hotel con amigas. Así. O sea, sí le decías, estoy en un hotel con una amiga. Sí, pero le decía, no, ¿qué? No, pues no estoy haciendo nada. Pero pues realmente pues también pues me iba a drogar al hotel. Con los 5,000 pesos que te daba. Las trataba como reinas, ¿no? No, pues sí me imagino, güey. Pues es que tú eres acá el protector en la relación, ¿no? Me imagino. Entonces, con los 5,000 pesos que le quitabas a tu papá, güey, pues dabas acá a las muchachitas, va, güey. ¿Cuántos años tenía tu novia, güey? No, está bien chiquilla. Tenía 15 años. Tenía 15 años. ¿Quién? Tu novia. Y en el hotel nunca les dijeron, credenciales de lector o algo, güey. No, la neta nunca me las pidieron. Y se debe de pedir, ¿no sabes, compadre? ¿Están autorizados? No, pues es que no saben. Pues es Juárez de. Sí, también en Juárez, no mames, güey. Es Juárez. El hotel es el monte allá, no ustedes, güey. Nada, tampoco de. Entonces les comprabas tú cosas, la neta. Sí. ¿Qué les regalabas, güey? Con los 5,000 pesos de tu papá. Pues casi siempre pues salía con pura loca, ¿no? La sustancia, ¿no? Ah, va, las traías bien enamoradas con puro crico. Hija de la tostada. Yo me imagino que también al viejito le daba sustancia, ¿no? No, él nunca, bueno, pues a lo que llegué a hacer de él no consumía. ¿Y de quién te enamoraste perdidamente, comadre? ¿De quién me enamoré perdidamente? Que digas, esta persona no había interés ni 5,000 pesos de por medio. Pues mi última novia que tuve. Pero tenía muchos problemas, ella y yo. Demasiados. Era muy celosa y yo también pero a ella le gustaban los hombres también. Entonces era un conflicto, ¿no? Que a veces me escapaba y... ¿Dónde estás? No, que en tal lado. No, y pues ya se armaban las broncas, ¿no? El punto de que, pues en su casa ya no me quería, ¿no? Su familia ya no me quería por tantos problemas entre ellos. Ok, pero si llegaron a tu familia y se presentaron así de que yo soy su novia Sí. y la familia aceptó, dijo, no hay pedo. Su mamá por parte de ella no me aceptaba. De hecho, a veces como que no me aceptaba y no me terminó de aceptar la señora. Entonces,
Tú te enamoraste de ella Sí, y a ella la llevabas al hotel. sí, también. ¿Le pagabas sustancia? Pues en ese tiempo yo ya andaba mal, mal, entonces era con lo que, pues a veces vivía día a día, ¿no? A veces nada más sacaba la moneda para sobrevivir, ¿no? Ah, ok, ahí ya no Ahí traías, ya ya no no traías traía, los 5,000. no, ya no traía con queso. ¿Y qué pensabas, comadre? ¿Sobre qué? Pues de tu futuro, de tu vida, ¿cómo ibas a acabar? Me imagino que si Pues, pensabas, si sabías. pues, pues no sé, de un tiempo para acá me desobligué ¿cómo se dice? No ya dejé de afrontar mi realidad, ¿no? Y en mi mundo de la sustancia, ¿no? Y pues nada más pensaba en vivir para consumir, ¿no? O sea, ya nada más buscar la moneda para el consumo. ¿Cómo la buscabas? Pues muchas veces robando el chile, muchas veces robando, incluso a mi familia. Pero tenías así como algo más, por ejemplo, un robo más seguro o algo así que digas, este era el de ley. Pues es que en sí no me gusta tanto robar, no, pero pues ya cuando no hallaba robar, pero también pues me gusta mucho trabajar, la verdad sí me gusta trabajar y a veces sí voy a trabajar en un taller mecánico. De Y decán. No te creas, no te creas. me gusta la mecánica, más de las motos, ¿Te gustan los mecánicos? no, la mecánica. Mm. Sí, y ahí pues el señor de ahí de este taller también lo que ¿no? Y no, pues, y entonces pues me pagaban, ¿no? Y a veces pues hasta me regalaba el baizón, ¿no? ¿Qué le ponía ahí el del taller? ¿Qué era? Como, ¿Era piedrero o era qué? no, era crico. Era Kikiri. Hijo de su madre, güey. Y pues me imagino que también tenías que pasar al cuarto, ¿no? No, ay, no, A ay, confesarte. no, ay, no, nada con Es él, que, no. comadre, no le creo porque regalaba el cricri, no creo. El cricri No, está bien caro. sinceramente, nada, nunca tuve nada que ver con él. Y te lo regalaba acá. ¿Y tú qué hacías? Afinaciones y la chingada. ¿Qué? Cambiabas. Pues, pues vete, sé arreglar marchas de... No, pues al viejito se lo arreglaste con madre. Nada, Le sí. dabas unos piquetes de madre. Llegó en una ocasión, le ayudé a arreglar una transmisión, ¿no? Y la Arreglaste una transmisión. a ponerle empaques y toda la transmisión. Se abrió la transmisión, ¿se pasó el agua o qué? ¿Le pasó el aceite? El filtro ya, como que un empaque, ¿no? Que lleva la transmisión, y tiraba aceite. Y la bajamos y todo. Le ayudé a bajar la transmisión y a subirla. Los inyectores también yo le ayudaba. Bueno, los llevaba como a un laboratorio que los checaran, los inyectores, y le ayudaba a poner los inyectores de los carros. Los que inyectan la gasolina, Sí, claro. Entonces sí le sabes a la mecánica. más o menos. Porque ya bajar una marcha, comadre, no es cualquier cosa. Pues la marcha está chiquita, ¿no? Yo creo que lo más pesado es una transmisión. El Ándale, motor perdóname la transmisión. Sí. de la marcha le ayudé esa vez a arreglar los carbones. Ya estaban muy desgastados y pues Se pegan los carbones. se desgastan. ¿Y luego cómo le haces para prenderlo? ¿Eh? ¿Cómo le haces para Pues prenderlo? cuando se desgastan, pues ya no dan marcha, ¿no? ¿Y cuando se pegan, qué haces? Ah, eso sí no sabría decirte. No. Nomás te estoy tanteando, compadre, a ver si sabes. Pero no, sí sabe de transmisiones. Entonces no tuviste nada que ver con el mecánico. No. Y ahí vivías entre los fierros. A veces, pues a veces, el señor vivía solo, ¿no? Pero pues, tenía sus varias novias. De hecho, yo le iba a presentar amigas y todo. Sí te usaba como conejillo ahí de... Y te agarraba a sus amigas, te las llevaba y todo. Le llevabas tus amigas Sí, y les compraba todo el pedo. a ella sí. A mí no. A mí ¿Y, nada más me invitaban, a esa no, pero yo me compraba mis cosas. y te Siempre, pagaba o sí, te pagaba con Baiza? no, me pagaba mi dinero, me daba mi dinero, lo que sí, siempre pues la comida, siempre tenía ahí la comida.
Y eso Pero no. de repente pues se me chisqueaba la canica, ¿no? Y me iba. Me iba y ya no iba al taller mecánico en un mes, o en semanas a veces. Y la otra vez iba y trabajaba y me iba. Así estaba. ¿Y a dónde te ibas, güey? Pues a la calle. ¿Andabas recogiendo botes de acá? No, No. gracias a Dios no llegué a eso, no, pero no me faltaba mucho para llegar a eso. Ya estabas a nada. ¿Y en qué momento quién fue por ti? ¿Quién te rescató? O sea, Eh, ¿quién fue el que hizo el llamado? yo, o sea, mi papá me ofreció esa ayuda hace mucho tiempo, ¿no? Y le dije, no, yo puedo, ¿no? Yo puedo sola, nada más dame tiempo, no, conforme pasaba el tiempo consumía más. Consumía más, consumía más, consumía más, consumía más. Mm, Me empecé a desobligar de mi hija. Me empecé a desobligar de mi Cuando hija. estabas en el taller, ¿quién tenía a tu hija? Estaba en mi casa con mi papá y mis hermanas. Y me empezó a desobligar de mi hija. Este, ya es más, ya ni siquiera iba a mi casa a veces. A veces ya no iba en 2 meses a mi casa. Así duré como un año y medio. Hasta que me cansé, no, me cansé de esa vida, no. Me cansé de, o sea, teniendo mi casa, no, ¿por qué tener que estar pasando hambres en la calle? Dormir en lugares feos, porque eran lugares feos. Este, Llegué a correr peligro muchas veces, bastantes Y veces. tu papá fue el que hizo el llamado, el rescate. Pues yo le dije a mi papá, ¿sabe qué, pa? Ya me cansé. O sea, Mm, tú sola, si Sí, fuiste voluntad. sí, llegué como que un día nostálgica, no sé, andaba medio para abajo, se me vino a la mente mi hija, el, me puse a pensar, no, lo que yo sufrí después de perder a mi madre, y se me viene mi hija a la mente y decir, güey, no mames, o sea, no seas egoísta, o sea, también está tu hija, ¿no? Porque ella va a pasar lo mismo que tú, con la diferencia que pues la madre de ella sí está viva, ¿no? Y llegué a mi casa y le dije, ¿sabes qué, pa? Me quiero anexar. Ya, ya no aguanto, ya no puedo, ya me di cuenta que no puedo, ¿no? No puedo con mi problema. Este, y pues ya mi papá me dijo que ya está esperando que yo diga, o sea, escuchar eso, ¿no? Desde hace mucho. Él estaba esperando que tú sola. Sí, Y luego, ¿por qué cuando fuimos por ti estabas tan rejega? pues porque, no, pues por el mismo consumo, ¿no? El mismo O sea, consumo, tú fuiste, pediste la ayuda y luego cuando van por ti te asustas y dices, no quiero. no quiero. Y empezarlo, y así estás, así siempre fuiste violenta. Sí, siempre llegaba a mi casa y me decían algo y de volada me exaltaba, ¿no? Me exaltaba y a mí no me podían decir nada porque de volada me exaltaba. Pero pues yo creo que es el mismo consumo, ¿no? El que te hace ser otra persona. Haces cosas que no quieres a veces. Entiendo. Y ahí en Lenby, ¿qué has aprendido, la neta? Pues principalmente, ¿no? El valor que tengo yo, ¿no? Como mujer, ¿no? Como persona. El valor hacia mi familia, hacia mi hija. De joven, ¿dónde fue donde lo perdiste? ¿Te acuerdas? Que, o sea, dices, mi mamá, falleció mi mamá, mi papá no estuvo contigo, ¿verdad? Te fuiste a vivir, pero ¿dónde empezaste a perder tú tu valor, güey? O sea, me imagino que dentro del consumo. Dentro del consumo. Sí, pues sí, dentro del consumo, ¿no? Más que nada cuando empiezo a fumar cristal. Cuando empiezo a fumar cristal, ¿no? Porque se te olvidan hasta los valores que tenemos, ¿no? Los valores que nos enseñan se nos olvidan. Se nos olvidan
Y pues sí, ¿no? Empiezas a ser deshonesta, empiezas a hacer cosas que no debes, ¿no? Sí, es que el consumo está bien pesado, comadre. ¿Tuviste alucinaciones, persecuciones y todo? Ay, demasiado. Platícanos, Sí. ¿qué te perseguía? Pues al último le tenía pavor a mi novia, ¿no? Me ondeaba con mi novia, ¿Con ¿no? quién? ¿Con tu papá? Con mi novia, con mi Ah, exnovia, ¿no? Me ondeaba con ella. Fíjate que no, una vez tuve de que me querían matar. Estaba en un punto, se perdió una droga de ese punto. Bueno, llega a reventar la fuerza, ¿no? Se han detenido a unos compas de ahí. A mí no me llevan. Yo caigo de rato por mis cosas, o sea, se los llevan y pues así dejan todo reventado. Llego yo, saco unas cosas, pero antes de que entre yo ya habían entrado otras personas. Este, pues ya así salen los compas que se llevan y resulta que había droga, ¿no? No, es que la droga estaba tapiñada. Y donde estaba tapiñada, pues ya no estaba la droga. Y me echan las mulas a mí, ¿no? No, que tú fuiste, y me querían matar. Si no pagaba el dinero, me querían matar y pues como me les puse el tú por tú, chinga, ¿por qué te va a pagar algo que yo no te robé, güey? Mátame, ¿me quieres matar? Mátame. No te voy a pagar algo que no te robé, güey. Y duré así como un mes, ¿no? Con persecuciones de que, ay, me vienen siguiendo y es algo horrible. El caminar por las calles con miedo, ¿no? ok, pero no te dio ahorita tocamos ese tema, pero no te dio la persecución normal del crico, Sí. la pálida, toda. Ah, no, eso no. No veías acá Sí, monos con sombras. tranchete. Sí veía sombras o que a veces sentía que hablaban de mí, ¿no? ¿Quién? Las sombras. Las personas con las que convivía, sentir que se burlan de ti o sentir que te hacen el fuchi, ¿no? Y cuando, pues no es así, ¿no? O cuando andaba con mi novia, ¿no? Y sentía que mi novia andaba de chiflada y... No, pues ves muchos muros con tranchetes, ¿no? Ok, entonces cuando te pasa eso, la persecución aumenta. Es que no me había tocado un caso así, entonces aumenta y ya me imagino cómo estás, el corazón al Al millón y millón. que no te llegó a grado acá de mocharte la cabeza. El- pues sinceramente no, como que cuando me sentía así, no, o sea, cuando no me sentía a gusto en un lugar, optaba por irme, ¿no? Mejor irme, para no llegar a un grado de hacerles algo, no, porque soy muy impulsiva. Yo cuando se me mete algo en la cabeza, porque se me sale, está muy difícil, ¿no? Y mejor optaba por irme cuando ya no me sentía, cuando la vibra estaba muy pesada en el sitio, mejor me iba. ¿Y cuánto tiempo viviste en persecución? Me imagino que eso fue lo que te llevó con tu papá a pedir la ayuda, ¿no? Pues, pues sí, fue por meses, ¿no? Como unos 5 meses que así con miedos de que, o a veces hasta con la patrulla no te andas bien gacho, que te andan buscando y cosas así. Sí, es que la gente no entiende ese grado y qué bueno que no lo vivan, que no sepan de lo que se está hablando, pero es como estar así como muerto en vida, bien canijo, o sea, es un grado de depresión bien fuerte, güey, o sea, un grado de depresión, la persecución, yo la viví muy niño, yo estaba muy chavo y es algo que sientes tan impresionante, ¿verdad? Que nada más el que está con la sustancia sabe lo que ¿Sabes está lo que sí? pasando y estás cargando todo, o sea, cargando desde que naciste hasta lo que te hicieron, todo lo que pasó y luego súmale de que alguien en una peda o alguien se le salió el estúpido comentario de que te voy a pegar o te voy a hacer algo y cálmate, Eso. aumenta el grado de persecución. Por eso digo, no manches, la ha de haber pasado súper difícil, güey, con ese tema. Es algo bien feo, güey.
Ya, yo creo, no sé tú, que me digas los tiempos, que eso fue lo que te hizo ir a buscar a tu papá. Yo creo que por Sí, ahí. o sea, eso y el, el fugarme de mi realidad, no, o sea, el de mi hija. O sea, sí, pues eso fue una de las cosas de que, pues sí, no, en sitio al que llegaba ya no estaba a gusto, no, con el miedo de que fueran a llegar a reventar, no, aunque fuera a morir, no, y más que nada, pues porque tengo a mi hija, no, y pues Sí, 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 sí. mi hija más que, pues yo siento más que fue mi hija. Ok, llegaste a Levi, empezaste a sentir lo de tu valor como mujer y todo eso. ¿Qué más has aprendido? ¿Cómo te has sentido de ahora en adelante? Pues sinceramente me siento más tranquila, ¿no? Este, el ver a mi familia también, ¿no? Que, que me vayan a ver, ¿no? Y que se vayan tranquilos, ¿no? Porque pues, sí están viendo un cambio en mí, ¿no? Y pues eso también me pone muy feliz, ¿no? Y me dan ganas de... O sea, eso es lo que me motiva también más, ¿no? A seguir luchando, ¿no? Por mi recuperación, ¿no? ¿Si Que ves a es... tu hija? No, ¿Cuánto no. tienes sin verla? Pues a mi hija, pues, desde que entré al IMSS, me despedí de ella y me fui para el anexo, para el internado me fui. Me despedí de ella y me fui a internar con mi papá. Y desde entonces pues no la he visto en fotos nada más, pero así físicamente no la he visto. Porque no quieres verla. De querer verla, sí quiero verla, pero no se puede. No es momento. No se permiten entrar niños menores de edad. Tengo ahí unas dudas que después me explicarán, ¿verdad? Con ese tema. Pero, ok, entonces saliendo, pues ¿qué piensas hacer? O sea, ir con tu hija, vivir con tus papás, está... Pues, pues fíjate que me está gustando eso, lo del internado, ¿no? Y pues primero que nada salir y ir a ver a mi hija, ¿no? Y apegarme más pues a ese rollo, ¿no? A eso de andar en el internado, apoyarnos. Si quieres, Me está gustando, sí. quieres vivir ahí ya Mm, sí. y quieres llevar a tu hija a vivir ahí. Sinceramente no me gustaría. O sea, me gustaría ir a apoyar y todo, ¿no? Pero pues no sé si se pudiese o no, pero yo ir a mi casa y ir todos los días, ¿no? Pero regresar a mi casa conmigo. Te pregunto porque sé que hay lugares donde hay niños Ajá. dentro de, porque acompañan a sus mamás, ¿me Ujú. entiendes? O sea, el niño también es como anexado con la mamá. Sí, eso es lo que no me gustaría. O sea, pues no, pues me gustaría darle una infancia diferente a mi hija, ¿no? Y no llevármela ahí o sea, sí, a vivir, a tenerla encerrada, ¿no? 24/7 ahí conmigo, porque pues es algo que, sí, no, con ese, pues ahí, apoyando ahí no se te acaba tu vida social, ¿no? Pero pues es divertido, o sea, a la vez es divertido, Sí, es grato no ayudar a las personas. yo lo veo como cualquier otro trabajo, porque el horario de entrada del trabajo, los horarios que existen, o sea, el horario laboral es extenso, o sea, es largo. Ahí, pues, ahí vives, o sea, la neta, yo conozco personas, tú también, ¿verdad? Conoces personas que viven ahí, que, pues, bueno, están bien. Yo, la verdad, yo te doy un consejo de un donadio, o sea, si puedes quedarte ahí, quédate. O sea, sé que es un buen lugar. O sea, sé que hay muchas personas porque saliendo, comadre, la vida es bien difícil. O sea, la vida acá afuera, pues si no te has puesto a pensar en eso, en el que saliendo voy a valer queso. O sea, Sí, ¿cuántas claro, veces te ha pasado por la mente? muchas veces, a veces digo, si salgo de aquí, pues no la voy a armar, ¿no? Y más por el hecho de que, pues, me gusta la droga, ¿no? Me gusta y digo, si salgo yo de aquí, no la voy a armar.
no la voy a armar. Sabes que ese punto en el que estás, comadre, me da gusto que sientas, porque el tema de la manipulación en el anexo, pues tú lo conoces, o sea, es un tema bien común de que no, yo, y hasta rezan los vatos y lloran y se hincan así ya para que les den la luz verde. Y uno, en mi poca experiencia, va, que uno tiene ahí, uno está ahí y dices, este quiere la luz verde, o sea, no sé si me explico, Sí, o sí, sea, sí, sí, él sí. la quiere nada más y está el vato, pero por más que sepas de expresión corporal y por más que tú sepas, compadre, el drogadicto es un manipulador excelente, güey, o sea, la neta, no hay expresión corporal, güey, que tú puedas identificar cuando el vato realmente te está haciendo honesto, güey, o sea, el drogadicto güey, aprende tanto. Compadre, esa persona ya vivió persecuciones, ya creció entre la maldad, el vato sabe cuándo llorar, cuándo enojarse, cuándo estar, y me da gusto que tú digas, ¿sabes qué? No la voy a armar, o sea, qué más honesto, y la neta cuando les estuve dando tribuna y a las muchachas les decía, ¿para qué quieres estar allá afuera, güey? O sea, muchas de aquí van a salir y van a seguir mal, güey, o sea, van a seguir destruyendo su vida y destruyendo la vida de su entorno, o sea, Sí, no nada más es destruir tu tu vida. vida, sí. Me da gusto, comadre, porque estás chiquita, güey, estás chava, que no te manipules, no te engañes a ti misma. La manipulación a veces la manipulación es mala, güey, siempre ha sido mala. No la justifico ni nada, güey, pero querer manipularte a ti mismo es peor, güey. No te vayas a manipular a ti misma. O No, sea, no, no, claro que, pues pedí la ayuda, no, porque realmente tengo el deseo de querer cambiar, de cambiar, ¿no? O sea, realmente tengo el deseo de, pues no seguir esa vida, ¿no? Nada grata, nada grata, va, pero pues realmente pues la sustancia me gusta. La sustancia me gusta y yo sé que si en cuanto salga voy con las amistades de antes, yo sé que la voy a volver a consumir. Entonces, el tema de la sustancia, comadre, es que corre por las venas todavía. Entonces, yo me imagino cómo la abstinencia, cómo la has de vivir. O sea, la abstinencia es fea, güey. O sea, es algo horrible. La gente no sabe, muchas personas no tienen ni puta idea. Y bendito sea Dios que no sepan, güey, que no la vivan. Que es un pinche infiernito feo. feo. Entonces, ahorita tú todavía traes la sustancia adentro, o sea, todavía tu cuerpo la resiente. Pues, sinceramente, no sé qué me pase o no sé, va, pero pues sí genero, porque sí genero a veces, ¿no? Pero, o sea, yo mismo me tomo el rollo, ¿no? O sea, de que, no, güey, o sea, ya 23 años, una hija, ¿no? No has hecho nada. Claro. ¿Qué, qué futuro le espera a tu hija, no? O sea, y me tomo el rollo, ¿no? O sea, de, Sí, 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 sí te entiendo de que no, pues yo solo me doy el coco wash, pero la neta, la sustancia todavía la traes, o sea, la abstinencia es fea. Aguántate todo lo que puedas, comadre, porque el proceso ahí es corto y sé que la pasan bien, sé que es un buen lugar, sí, sé que no están mal, conozco lugares donde pues sí la pasan un poco peor, es un buen lugar, pero trata de pasar más el proceso, no te vayas, o sea, no te vayas, no te vayas a salir, güey. no, fíjate que el enví es una casa, ¿no? Es una familia, ¿no? Muy buen trato, la verdad, o sea, pues ahí estoy bien, ¿no? O sea, el trato ahí es muy bueno, ¿no? O sea, todo en sí todo, ¿no? Pues, las comidas, este, las ayudas, ¿no? O sea, el, el que si te ven agüita, ¿no? Pues ahí están, ¿no? Las marinas para ayudarte, para apoyarte y aconsejarte, ¿no? O sea, es una casa donde te sientes a gusto, ¿no? Te sientes como si estuvieras en tu casa. Si te da miedo salir, comadre. A veces sí, ¿no? Sí, pues sí, como todo, ¿no? Un loco, pues, está loco, ¿no? Y pues de repente, pues,
uno se puede chisquear, ¿no? Pero pues para eso están ellos, ¿no? Para eso están ellas, ¿no? Para el día de mañana que te sientas mal, decirle, ¿sabes qué? Pues no me siento bien, ¿no? Si regresamos al pasado, comadre, ¿qué te gustaría cambiar, güey? ¿Qué me gustaría cambiar? La muerte de mi mamá. No quisiera que hubiese pasado eso. Sí, es algo que me duele y me puede mucho, no, pero es algo que pues estoy trabajando, ¿no? El soltarla, ¿no? Ese dolor, ¿no? El aprender a soltar eso y pues vivir mi realidad, ¿no? Que ahora me toca ser madre a mí, ¿no? Quisiera regresar a mi mamá. Y te da así el golpe de que le estoy haciendo la culpa. Te ha entrado la culpa con tu hija. Sí, sí, pues sí, no, pues soy egoísta, ¿no? Y pensar que nada más yo siento el dolor, ¿no? El no tener a mi mamá, pero no, bueno, pues mi hija también, pues mi hija también tiene sentimientos, ¿no? Y pues yo soy su madre y el no estar con ella es como yo, ¿no? No tener a mi mamá. Pues no es lo mismo, yo sé que mis hermanas la cuidan bien y todo, pero pues no es lo mismo. Es como yo cuando vivía con mi tía, ¿no? No es lo mismo. Nada mejor como pues que ella tenga a su mamá, ¿no? Y pues que mejor que esté bien, ¿no? Sana. Sí, sabes que los patrones de la vida siempre son bien sorprendentes. O sea, yo identifico mis patrones, ¿va? Pero cómo inconscientemente el patrón en tu vida se está repitiendo de que ella está viviendo con las tías. Sí. Y dices, wow, no manches, cómo la vida da vueltas de decir, yo vivía con mi tía y después de mi tía Mi hija vivió con sus tías. y luego después ya sabes el camino, ¿va? Sí, exactamente. Digo, yo, o sea, tenía todo con mi tía, ¿no? Pero pues a veces, pues sí, ¿no? Pues a veces me ponía loca, ¿no? O sea, sus reglas, ¿no? Me ponía loca y no las quería acatar, ¿va? Y ahí era donde, pues yo chocaba con mi tía, ¿no? Y a veces, pues, me hacían menos, ¿no? Mis primos, mi tío. Y ponerme a pensar, no decir, no sé si mi hija esté bien. Yo sé que mis hermanos, o sea, yo amo a mis hermanas, yo sé que están bien, va, pero pues, no sé, va, el diablo nunca duerme, va. Y no sé cómo la vio a mi hija, va. Y ese es mi miedo. Sí, no, O sea, mi miedo es el que mi hija pase lo que yo pasé. Que, pues yo sé que mis hermanos no son la misma clase de persona, no, pero pues, como quiera, pues está el miedo, ¿no? sí, de qué hace, que si almorzó, si Sí, comió, sí, sí te entiendo. No, no te gustaría estar trabajando en Levi y que tu niña se vaya contigo tampoco. pues no me gustaría, pero pues a veces hay que hacer cosas que van en contra de nuestros deseos para poder estar bien. Sí, yo, tú decidirás tu futuro, ¿me entiendes? Va y cómo está, pero trata de pasar tu proceso todo lo que puedas y tener a tu hija lo más de cerca. Y si no quieres salirte de Levi, yo creo que va a ser como la mejor opción. No, que ella no repita el mismo patrón, ¿me entiendes? Porque después de que tú estuviste con tus tías, pues ya te fuiste a la calle. O sea, y ella está viviendo con sus tías y lo que sigue es de que ustedes son mis tías, no son mi mamá, me quiero ir de aquí. Sí, claro. Le va a pasar. ¿Cuántos años tiene ahorita tu hija? Mañana cumple 5 años. Mañana cumple 5 años. Va a cumplir 5 años y luego va a cumplir 7 años, 6 años, 7 años y ahí es donde ya la cabeza ya va a empezar a decirle, usted no es mi mamá, usted no es, me imagino Sí, pues lo mismo que te pasó a ti, ¿va? Que le decías a tu tía, tú no eres mi mamá, tú no eres nadie y empiece un consejo de alguien que no sabe, ¿va? Si no te sientes preparada para salir, me da gusto que lo sepas. Yo creo que tu hija está en buenas manos, está bien. sí.
pero va a llegar un momento en el que ya sí te va a necesitar al 100. Claro. Y ya tienes que estar bien. Bien. Sí, pues más que nada por eso mismo también pedí mi ayuda, ¿no? Pues más, principalmente por mí, ¿no? Y pues el yo poder estar bien, ¿no? Para ella. Sí, vas a estar bien si sigues ahí, nomás no vayas a dejar el proceso. No, porque ya vi que traes ahí una media luz verde, entonces si sales un día, hombre, la vida es bien complicada. Cuando tú salgas, ¿qué te gustaría ver? ¿Cómo te gustaría ver la sociedad, la gente, todo el cambio, tu casa, tu hogar, tu familia? ¿Has pensado en eso? Mm, Fíjate que no, pero pues o sea, ahorita me pongo a pensarlo, ¿no? Y pues que haya más armonía, ¿no? Sí, Más que nada, pues yo era la que, como quien dice, estaba alejada de mi familia. Yo era la que estaba alejada, pues por la misma sustancia, no iba a mi casa, había reuniones en mi casa, no asistía a la boda de mi hermana, este, pues sí me perdí de muchas cosas, ¿no? Pero pues por andar sustanciándome y quisiera que eso fuera distinto, ¿no? El estar más con mi familia, recuperar, ¿no? Recuperar y reenmendar todos los daños que hice. claro. Comadre, ya mero acabamos. ¿Cuánto llevamos más o menos ahí? Una hora y media ya. ¿Que llevamos 1 hora y media grabando? No, una hora. Ah, me asusté, dije, chinga, 1 hora y media. 57. Ah, sí, es una hora, perdón. Comadre, ¿qué le gustaría darle de consejo a las chavitas, comadre? Ay, güey. No, pues que si están en una situación de calle, no busquen ayuda, no como yo la busqué, no. Le envíes una buena opción, ¿no? Para, para recuperarte, para sanar todo aquello, todo aquel daño, ¿no? Que tengas o que te haya pasado. Este, Que busquen ayuda, comadre. Suéltelo, no pasa nada. sí, pues sí, no, que busquen la ayuda, no, porque en sí, pues solo uno no puede. Uno puede sanarse, solo uno puede. El querer es poder, ¿no? Pero pues hay veces que la sustancia gana más, ¿no? Que el querer. Sí, sabes que mucha gente cae en ese círculo de decir, yo cuando quiera lo dejo, yo cuando quiera puedo, yo puedo solo, yo puedo, y chinelas, compadre, te tengo malas noticias, así no funciona. O sea, no funciona así. A veces hasta cuando tienes la ayuda, hay personas que ni así han podido, ¿me entiendes? O sea, que ya necesitan una terapia más fuerte, que ya necesitan otro tipo de lugares. Compadre, si tú tienes un familiar o alguien que te dice eso, yo solo puedo, tú sabes, comadre, usted sabe que son las palabras claves cuando te dicen, no voy a poder y no voy a salir nunca. De hecho, Cuando yo voy a un traslado o algo así, que estoy dando la típica de que yo solo puedo, haz de cuenta que me está diciendo el vato, no voy a poder nunca, voy a estar aquí hasta no morirme, voy a estar aquí hasta que no me cargue la tostada. Y debes de identificar esas palabras tú como oyente, compadre, o si tú algún día lo has dicho, yo solo puedo, yo lo digo cuando quiera, yo solo estoy, son las palabras claves, carnal, para tú aprender antenas. Tanto si te pasa personalmente, tanto si le pasa a un familiar. El yo solo puedo, yo lo dejo cuando quiera y híjole, compadre. Ahí ya estamos un poco fritos. Comadre, yo sé que va a estar bien, va a salir adelante. Primero que nada, porque eres honesta, güey. No vayas a dejar de ser honesta contigo misma. Me da gusto que digas, todavía siento las ganas, todavía traigo la abstinencia, todavía quiero un crico, todavía quiero esto. Eso es un buen síntoma. Cuando llegan las personas al anexo y dicen, no, yo ya estoy bien, ya estoy chinela, la psicología inversa es tan poderosa. Y dices, chingado, ¿qué se me hace que tú no te recuperas? O sea, ya sabe uno con el simple hecho de que hablan. O sea, ya cuando hablan, ya uno te das cuenta, ¿se recupera o no se recupera?
yo te lo digo por fe, va, por fe y porque Dios es bueno, que si te vas a recuperar, comadre, con el simple hecho de que me digas, siento la abstinencia, tengo esto, esa es la realidad, güey, o sea, no puede pasar, tienes años consumiendo, no puedes dejar de sentirlo eso en 3 meses, es una mamada. Entonces no seas estúpido, compadre, si tú estás escuchando y traes ese rollo, no pienses que, no manches, duré 10 años consumiendo y en 3 meses ya se me fue. No, compadre, no funciona así, eso no funciona así, no se engañe. Comadre, me da mucho gusto, primero que nada, que se haya tomado aquí el espacio. Me gustaría volverte a invitar un día para platicar cosas más profundas. Yo sé que tienes una vida todavía más extensa, más todo, va, pero pues a veces es difícil contarlo ante las cámaras y tampoco quiero estar presionando a que platiques, ¿me entiendes? ¿No? Sí. Pero gracias por acompañarnos y te dije que dieras un consejo. Si quieres aportar algo más, aprovecha, comadre, algo que quieras decir, lo que tú gustes. Si no, nos despedimos, como tú veas, comadre. No, pues sería todo de mi parte. Sería todo. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse al canal, compadre, activen la campanita. Vamos a llegar a los 2 millones en YouTube este año, primeramente Dios. Suscríbanse, compadre. Yo sé lo que te digo. Viene contenido con Tokio, China, Japón y Hong Kong. Ya me dijeron como 1000 veces que a esta cámara y sigo aferrado a esta. Suscríbanse y agradecer a la productora Productive. Sí, se me olvida, compadre. Productive. Aquí abajo va a aparecer la liga, compadre, el flyer de la publicidad para que sepan, compadre, quiénes son los que grabaron este podcast, los que producieron este podcast y los que hicieron posible este contenido, compadre. Agradecidos con toda la empresa que vinieron, agradecido de todo corazón que vinieron aquí a grabar este podcast. Y suscríbanse al canal, activen la campanita y muchas gracias, hermosa. Dios te bendiga. Ahí nos vemos seguido, pues ahí te voy a ver seguido ya. Ya nos vamos a ver muy seguido, comadre. Ahora chinga, nunca, te soy honesto, no me gusta trabajar para las mujeres. Hijo de su madre, no, qué complicadas son, comadre, la neta. Demasiado. Pero voy a tratar de echar toda la humildad posible y de decir, voy y agarro el toro por los cuernos, porque con las mujeres es agarrar el toro por los cuernos, comadre. Sí. Y saben dónde te duele, y saben dónde te va a picar, y saben cómo. Cuando yo empecé a colaborar con mujeres, en la primera que volteé a mi alrededor y vi, dije, huye, güey, huye lejos de aquí. Pero le voy a dar una segunda oportunidad y vamos a tratar de rescatar vidas, comadre, ya verá. Y usted me va a ayudar, Claro, con mucho gusto. contando su testimonio, primero que nada, dando la tribuna, que te vayas curando y yo te garantizo que vas a estar bien. Muchas gracias por acompañarme, Dios te bendiga. Fue un placer. Con todo loco, suscríbanse, ánimo.